Hola, muy buenos días a todos los hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó y a todos los amigos que nos acompañan en el devocional. La gracia del Señor sea con vosotros. En esta serie, Sean diligentes, esforzados, nuestro subtítulo sigue siendo Sean diligentes para alcanzar a los perdidos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, que dice lo siguiente: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Que el Señor nos bendiga con esta palabra. Leer y estudiar a la palabra de Dios no es una tarea tan fácil. Sin embargo, es por la enseñanza de esta palabra inspirada que los perdidos son llevados a la presencia de Dios y se arrepienten de sus pecados. Não é só uma casualidade a frase de Pedro sobre o apóstolo Pablo, mencionando que ele havia escrito algumas coisas difíceis de entender no versículo 16. Los inestables y sin conocimiento tienen dificultad de comprender la enseñanza del apóstol Pablo, afirma Pedro. Y sin embargo, hasta algunas personas con buena capacidad intelectual eventualmente pueden encontrar dificultades en comprender textos como el de Romanos de los capítulos 9 al 11. Para muchos habrá una dificultad de armonizar lo que serían aparentes contradicciones, como por ejemplo la ley y la gracia, Israel y la iglesia, la fe y las obras. Y por esto incluso algunos estudiosos de la Biblia intentan tergiversar a las escrituras, intentando enseñar de ellas lo que ella misma no enseña o que no está en el texto. Ya en el tiempo de los apóstoles, habían personas que distorsionaban a la palabra de Dios, intentando justificar su propia ignorancia. Un claro ejemplo es que habían algunos que acusaban al apóstol Pablo de enseñar que, como somos salvados por la gracia de Cristo, no importa lo que hagamos, ni nuestro estilo de vida. También acusaban a Pablo de enseñar que se podía hacer males para que ellos se transformaran en bien o en bendiciones. Romanos 3:8, también Romanos 6:1. Por ello, en primer lugar, la gran mayoría de las herejías son una desviación de la verdadera doctrina bíblica. Falsos maestros usan versículos afuera de su contexto, tuercen el significado del texto sagrado y crean de la misma Biblia doctrinas en contra de la Biblia. Esta amonestación de Pedro es válida para todos nosotros aún hoy. Debemos aceptar la doctrina bíblica y no intentar hacer de ella o hacer que ella diga lo que no quiere decir. E em segundo lugar, é muito importante notar que Pedro llama a los escritos de Pablo de inspirados, junto com todos os outros textos bíblicos. Ou seja, não havia contradições com os profetas e não havia diferença entre a doutrina de los apóstolos e a doutrina de Cristo, como os falsos líderes queriam hacer creer. ¿Qué pasa entonces con las personas que tuercen las escrituras sagradas? Pedro afirma, ellas lo hacen para su propia destrucción, en el versículo 16. Y en tercer lugar, considerando que este es el tiempo de la salvación, debemos todos los cristianos, como hijos de Dios, ser diligentes y hacer todo lo posible para ganar a los perdidos, pues no sabemos por cuánto tiempo el Señor será paciente con el mundo perdido. Los falsos maestros, falsos líderes que aparecen adentro de las iglesias esparcen sus falsas doctrinas adentro de esta misma iglesia. Y somos nosotros responsables para combatirlas y resistir firmes con la doctrina de los apóstoles, viviendo de forma piadosa, dando testimonio de la gracia de Dios, pues el tiempo es corto. Que el Señor nos bendiga con su palabra.